Buenas tardes. Vamos a empezar hoy con el módulo 6. En el módulo 6 vamos a hablar sobre la cadena alimentaria, la trazabilidad y sobre las 5 claves de la inocuidad de los alimentos. El concepto cadena alimentaria involucra lo que comúnmente le llamamos de la granja a la mesa. En el primer módulo ya habíamos hablado de esto y habíamos dicho que incluía al manipulador de alimentos. Y el manipulador de alimentos se encuentra dentro de la cadena alimentaria. El concepto de la granja a la mesa se considera como el flujo de alimentos. Es el camino que recorre el alimento desde que se produce hasta el servicio o la comercialización. Cada procedimiento de preparación de alimento y cada uno de los pasos que conducen al producto terminado nos permite identificar posibles peligros significativos para la seguridad alimentaria. La clave es reforzar todos y cada uno de los eslabones del complejo proceso de la producción de alimentos hasta que llegan al consumidor, que incluye desde el modo de plantar o criar hasta la cosecha, la elaboración, el envasado, la venta y el propio consumo del alimento. La cadena de producción de alimentos, entonces, comienza desde que, si fueran vegetales, se planta o se siembra esa planta, si fueran animales, desde que se comienzan a criar, si fuera un producto derivado del animal, desde que se obtiene ese producto, incluye el transporte, la elaboración, el fraccionamiento, el envasado, cualquier proceso de transformación que ese alimento vaya a tener, el almacenamiento, el transporte, quién lo vende, quién lo cocina y quién lo consume. Todas esas personas están involucradas dentro de la cadena de producción de un alimento. Para asegurarnos el control de cada uno de todos estos puntos, se usa lo que se llama trazabilidad. La trazabilidad es el conjunto de procedimientos que nos permite conocer la historia de ese alimento, la ubicación y la trayectoria que tuvo el producto o un lote a lo largo de toda la cadena alimentaria a través de diferentes herramientas. Pueden ser herramientas manuales, como las que usamos acá en la planta. Todos saben que desde que ingresa la leche, la leche ya viene con una muestra, con un número que identifica a cada tambo. Esa leche se pone en un silo que está identificado, se lleva una tina que está identificada, y si ustedes ven en las distintas etapas del proceso que nosotros hacemos, a partir de que comienza una tina, se coloca un lote. Ese lote, ahora les voy a explicar cómo está compuesto para quienes no saben, es lo que hace que nosotros sepamos qué trayectoria va a tener este alimento, y es como si fuera el documento de ese queso. Hasta que ese queso se venda, va a tener ese lote, y cualquier reclamo o problema que tengamos, nosotros vamos a poder ver su historia a través de seguir los registros con ese lote que identifica el producto. En otros lugares se utilizan códigos de barra o sistemas mucho más automatizados. Cualquier sistema, siempre y cuando se compruebe que es efectivo, se puede utilizar. No necesariamente tiene que ser un sistema informático. Para llegar a la trazabilidad, los elaboradores de alimentos deben diseñar e implementar un sistema documental y de registros que les permita llevar adelante un seguimiento de sus productos. En este proceso, el papel que cumple el rotulado de los alimentos es fundamental para lograr una clara identificación de los productos. Se define como trazabilidad a la capacidad para reconstruir el proceso histórico de un producto y de conocer su destino más inmediato. Cada vez que de planta sale un producto, en los remitos donde la mercadería se envía a otro lugar, se colocan los lotes del producto que salieron. Entonces nosotros podemos saber a dónde va ese producto. Por medio de poseer un sistema de trazabilidad, un establecimiento elaborador de alimentos le permite a este seguir la pista, conocer la historia o localizar sus productos de forma más ágil, rápida, eficaz y sin errores, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento. De esta forma,
identificando y rotulando todo, tenemos una trazabilidad garantizada, desde la granja hasta la mesa. Nosotros tenemos identificados los tambos, con números, identificamos la elaboración, cuando envasamos le colocamos el lote de envasado, el lote de elaboración. Cuando se vende con esos lotes, y el consumidor, cuando le llega el producto, tiene el lote para poder identificarlo. Les dije que les iba a mostrar las planillas de acá, y es así. Hay algunos que ya están familiarizados con estas planillas, otros que no, pero lo que hacemos nosotros es, todos los días, cuando se planifica la elaboración del día siguiente, se carga en esta planilla la tina que se va a elaborar de cada producto, se coloca el lote, entonces automáticamente asigna el lote a cada producto. La tina 1 de mañana va a ser, del 1 de octubre va a ser esta, la 2 va a ser BJT02, y así vamos a saber cada queso que se elabore ese día, qué lote va a tener. Esta planilla, con todos estos lotes, depende a qué sector va a ir, va a generar distintos registros. La planilla de pasteurizador va a registrar con qué temperatura pasteurizó, quién fue el responsable, de qué silo se tomó esa leche, incluye también parte de limpieza de los equipos, ¿ven? Lavado de pasteurizador. Con el pasteurizador de crema nos pasa lo mismo, el operario va registrando todas las etapas que va haciendo. En el envasado también, el personal de envasado va a seguir con ese mismo lote y va a poner en qué fecha lo envasó, el control que le hizo con el detector de metales, cuántos kilos entraron, cuántos kilos salieron, si es que encuentran algo con el detector. Y así vamos con todas las planillas por cada sector. Siempre van a ir viendo ustedes que a través de todas las planillas, van a ir viendo, acá tenemos la del saladero, que siempre se va manteniendo este lote para hacer el seguimiento de cada vez que el producto cambia de un sector o pasa a otra etapa o otro proceso. Entonces ahí va a ir registrando todo lo que le vaya pasando a ese producto, ¿sí? Tenemos la planilla de preprensa, a ver si la vemos completa. Ahí tenemos la planilla de la elaboración. Cuando controlan la elaboración, tienen dos planillas. Una planilla es de proceso y control de revoluciones por minuto, de temperaturas, de tiempo, acidez, y otra planilla es donde ellos anotan la trazabilidad, que esta planilla quizás muchos no la ven. Cada ingrediente que se le agrega a una elaboración de queso, el quesero lo que hace es, de cada uno, de todos los ingredientes, sean fermentos, cuajos, colorante, el ingrediente que sea, ellos van a poner en cada casillero el lote de ese producto. Cada vez que ingresa un insumo a la planta, viene con un certificado de análisis donde dice que ese producto está controlado. Entonces nosotros así podemos, en la trazabilidad, poner qué ingredientes le agregamos al producto. La otra planilla que les quería, el otro registro que les quería mostrar es este instructivo, donde ustedes van a ver cómo se genera un lote en la planta. Algunos ya lo saben porque de hecho lo usan. Los lotes de la planta están compuestos por una primera letra, que es el día, una segunda, que es el mes, la tercera es el año, el número de tina, se pone una letra, si es compartida o no es compartida. Entonces de esa forma se compone un lote, ¿sí? Bueno, espero que hasta acá me hayan entendido lo de trazabilidad. Cualquier duda lo podemos ir hablando, si no, lo ven en el manual. El otro punto del módulo 6 es hablar sobre las 5 claves de la inocuidad de los alimentos. La Organización Mundial de la Salud es consciente que desde hace tiempo se necesita concientizar a los manipuladores de alimentos sobre la responsabilidad que tienen respecto a la inocuidad de los alimentos. A principios de los años 90, la Organización Mundial de la Salud formuló 10 reglas de oro para la preparación de alimentos inocuos que se tradujeron y se reprodujeron ampliamente por todo el mundo. No obstante, se hizo evidente la necesidad de elaborar algo mucho más simple y de aplicación más general. Entonces, en 2001,
se presentó la nueva propuesta por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde definió en 5 claves las conductas que hay que tener para mantener la inocuidad de los alimentos. Estos mensajes incluyen todos los mensajes de las 10 reglas anteriores, pero lo fue agrupando para hacerlo mucho más práctico. Los mensajes básicos de las 5 claves de la inocuidad de los alimentos son mantener la limpieza, separar los alimentos crudos de los cocidos, cocinar completamente los alimentos, mantener los alimentos a temperatura segura y usar agua y materias primas seguras. Todo esto se ha traducido a más de 40 idiomas y se utiliza como un mensaje de la Organización Mundial de la Salud para difundir la higiene de los alimentos en todo el mundo y así poder disminuir los casos de intoxicación por alimentos. La inocuidad de los alimentos es la condición de los alimentos que garantiza que no van a causar daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. Ya en el módulo 1 habíamos hablado de esto, había muchas definiciones de inocuidad de los alimentos, de calidad había muchas definiciones, y decíamos que un alimento es inocuo cuando no causa enfermedad a quien la consume. Ser inocuo significa no afectar la salud humana en el corto o mediano plazo. Las 5 claves de los alimentos se grafican con estos dibujitos. Vamos a ver como primer punto el utilizar alimentos seguros, agua y alimentos seguros. Debemos usar agua segura o traerla para lo que sea. Seleccionar alimentos sanos y frescos, elegir alimentos procesados para su inocuidad como la leche pasteurizada, no consumir leche cruda, lavar la fruta, la verdura, las hortalizas, especialmente si se van a consumir crudas, no utilizar alimentos que estén vencidos. Las materias primas, entre ellas el agua y el hielo, pueden ser contaminadas con microorganismos y productos químicos peligrosos. Se pueden formar sustancias químicas tóxicas en alimentos dañados y mohosos, y el cuidado de la selección de las materias primas y la adopción de medidas simples como el lavado y pelado puede reducir el riesgo de producir enfermedad. Ahora, cuando hablamos de agua segura, ¿qué es el agua segura? El agua segura es agua que no va a producir enfermedad. Cuando uno no sabe si ese agua es potable porque la obtiene o de la lluvia o de pozos, lo que debe hacer sí o sí es hervir el agua, clorarla y en lo posible filtrarla. Para desinfectar el agua lo que pueden hacer es calentarla hasta que hierva, añadir 3 a 5 gotas de cloro por litro de agua y de esa forma se van a eliminar los patógenos que nos pueden producir enfermedad. Acá está vuelto a aclarar que deben usar agua de red que sea potable, seleccionar alimentos sanos y frescos, que las carnes tengan un control sanitario, no comprar carnes en cualquier lado, que consuman leche pasteurizada, lavar frutas y verduras, no utilizar los alimentos fuera de la fecha de vencimiento y siempre utilizar alimentos que estén inscritos en el Registro Nacional de Alimentos, que tengan una inscripción, no alimentos elaborados en cualquier lado que no sabemos quién los hizo ni en qué condiciones los hizo. Como segunda clave, mantener la higiene, mantener la limpieza, no solo personal, sino de los lugares donde nosotros cocinamos, donde elaboramos los alimentos, acá en la fábrica. Como primera medida, debemos tener en cuenta el correcto lavado de manos, antes de preparar los alimentos y durante el proceso. A veces, mientras estamos elaborando los alimentos, vamos y agarramos algo que puede estar sucio y después volvemos a agarrar algo que vamos a consumir crudo. Entonces siempre tienen que volver a lavarse las manos, desinfectarse las manos. Una adecuada limpieza y desinfección del lugar de trabajo. Hay que limpiar las superficies, los utensilios, los equipos. La higiene de los alimentos tienen que estar limpios y lavados con agua potable. La higiene personal, reiteramos, más allá de las manos, es el uso de la ropa, usar cofia, no usar elementos que se nos puedan caer y caen en la comida, como cadenitas, aros, anillos, relojes. La protección de los alimentos y el área de cocinas de insectos, mascotas y otros animales. No podemos estar elaborando alimentos en un lugar donde está lleno de moscas, puede haber cucarachas, las ventanas no tienen mosquiteros, donde tengo el perro al lado, donde el gato anda por arriba de la mesada.
tenemos que prestar mucha atención a esto de mantener la higiene para evitar que ese alimento se contamine y que después nos pueda enfermar a nosotros. Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y alimentos cocidos. Debemos separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos. Siempre los alimentos crudos deben estar separados de los que nosotros tenemos que sí o sí cocinar. Hay que usar utensilios y equipos diferentes, como cuchillos y tablas de picar para manipular carnes y alimentos crudos. No puedo cortar una carne con un cuchillo sobre una tabla y después sobre esa misma tabla, con ese mismo cuchillo, cortar lechuga que la voy a comer cruda. Gráficamente es esto. Conservar los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre crudos y cocidos. Ordenar en la heladera siempre lo crudo que puede contaminar con jugos tiene que ir abajo. No puedo poner un plato con lechuga y arriba poner una bolsa que tiene carne, porque lo más probable es que esa carne largue ese jugo y después se me contamine el alimento. La cocción completa de los alimentos, lo tenemos como cuarto punto. Debemos cocinar completamente los alimentos, en especial las carnes, pollos, huevos y pescados. Cuidar que no queden partes rojas en el interior. Hervir las salsas y guisos a más de 70 grados centígrados. Acuérdense de cuando vimos el primer módulo, la temperatura ideal en la que crecían las bacterias, que era entre 5 y 65, 70 grados. Siempre tenemos que superar esa temperatura. Recalentar completamente los alimentos cocinados. La correcta cocción mata casi todas las bacterias peligrosas. Cocinar los alimentos alcanzando 70 grados centígrados en todas sus partes garantiza la inocuidad de los alimentos. Existen alimentos que requieren una atención especial, como la carne picada, las hamburguesas, trozos grandes de carne y aves enteras. Ahí nos tenemos que asegurar bien que al centro de ese alimento llegue al menos a 70 grados centígrados, no solo es afuera. Y por último, mantener los alimentos a temperaturas seguras. Los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez y los alimentos se conservan a temperatura ambiente. A temperaturas inferiores a 5 o superiores a 60, el crecimiento se ralentiza o se detiene. Aunque algunos microorganismos pueden crecer igual por debajo de los 5 grados, pero ya de esa manera estamos. Conserven los alimentos en recipientes cerrados y a temperatura adecuada. No dejarlos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Mantener los alimentos calientes por encima de los 60 grados. Enfriar lo más pronto posible los alimentos congelados. Y no descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Siempre que descongelemos alimentos, los tenemos que descongelar adentro de la heladera. Los hornos a microondas se pueden utilizar para descongelar, pero pueden dejar partes calientes en donde los microorganismos pueden crecer. Los alimentos descongelados en microondas sí o sí deben cocinarse inmediatamente. Ahora, como dato para ustedes, les dejo datos de cómo comprar, recibir y seleccionar mercaderías que ustedes consumen en sus casas. Por ejemplo, la carne vacuna hay que comprarla a menos de 7 grados, tiene que tener un aspecto limpio, sin restos de piel ni vísceras, el color tiene que ser rojo brillante, no puede estar ni amarronada ni oscura, el olor tiene que ser fresco, no tiene que ser un olor abombado. Y ustedes deben guardarla en la heladera entre 4 a 5 grados, en el envase original cerrado o en un contenedor, un tupper que tenga tapa o film, lo tienen que separar de los productos cocidos, de frutas y verduras, y en especial deberían rotularlo si no lo van a consumir enseguida, para saber desde cuándo tienen esa carne. A veces si compran una vez por semana, está bueno tener rotulado y ser un poco más ordenado para saber qué es lo que voy a tener que consumir primero y después. Con el pollo son más o menos las mismas recomendaciones. Se considera que se debe almacenar a una temperatura menor que la carne, a 3 grados, tiene que estar liso, elástico, el color tiene que ser claro, no puede estar oscuro ni amarronado. Las condiciones de almacenamiento son las mismas.
Con el pescado debemos ver que la piel esté brillante, que las escamas estén adheridas, que no se despeguen, que la carne sea firme y elástica, los ojos estén salientes, no hundidos. De esa forma nosotros vamos a evaluar si el pescado que nos están vendiendo es fresco o no. La temperatura de almacenamiento es 0 grados, se recomienda consumir en el día y si no hay que congelarlo. Los huevos tienen que tener un aspecto limpio, sin restos de pluma ni materia fecal, con cáscara brillante, sin rajaduras, sin deformaciones. Lo que se recomienda es retirarlos de los maples y guardarlos en un contenedor plástico con tapa. Se refrigeran a bajas temperaturas. Lo que se les recomienda es no laven los huevos y guárdenlos. Los huevos, por su naturaleza, ya vienen con una cobertura que si uno se las quita, hace que la cáscara sea más permeable. ¿Sí? Entonces, si los van a lavar, lávenlos en el momento que los van a usar. Los lavan, los secan y los usan. Pero no los laven para guardarlos. Acá está explicado esto, donde les dije que tiene una barrera que lo protege. Así que, si los van a lavar, los lavan antes de utilizarlos. Su capa es porosa y es muy importante evitar cambios bruscos de temperatura. Otra cosa que a veces hace la gente, lo guarda en la heladera, lo saca, lo vuelve a guardar en la heladera, lo vuelve a sacar, y eso hace que generen humedad, y esa humedad hace que esa capa protectora que tienen los huevos pueda desaparecer. Bueno, acá hablo un poco de, nada, deben refrigerarse a 5 grados por una semana, no más de eso. Acá hay un grafiquito de cómo se puede evaluar si un huevo se puede consumir o no. Se hace adentro de un vaso de agua. Si ustedes lo ponen en el vaso y el huevo flota, no lo pueden utilizar. Si el huevo se va al fondo es porque es un huevo que está fresco. Los lácteos deben recibirse entre 5 y 8 grados, hay que leer bien los rótulos, los envases tienen que estar limpios, deben lavar los envases antes de refrigerarlos. Siempre hay una vida útil después de abierto, que es diferente a la vida útil con el envase cerrado, así que tienen que prestar mucha atención a eso. Las frutas y verduras, las que están golpeadas deben separarse, las hojas en mal estado deben sacarse. No compren verdura o fruta para muchos días porque se maduran demasiado rápido, se pueden envolver en papel de diario y eso a veces enlentece el envejecimiento. Los alimentos secos y enlatados no deberían comprar latas que estén golpeadas, cajas que estén rotas, lo deben almacenar en tarimas, en pallets que estén lejos del piso para evitar problemas con roedores o con cucarachas, animales, que no les den la luz solar y guardarlos en lugares frescos. Los alimentos congelados se deben guardar en envases íntegros, sin roturas. Se debe indicar qué alimento es lo que tenemos y en qué fecha lo congelamos. Las carnes se congelan a menos 18, los pescados a menos 21 y los helados y pastas a menos 15 grados. Siempre deben ver, cuando van a comprar un envase, por ejemplo de una leche, que esté bien cerrado el envoltorio, que tenga la fecha de vencimiento, leer la información nutricional por cualquier cosa que uno necesite, quizá en una dieta especial que tenga, verificar siempre que sea de un fabricante que esté inscripto. Así entonces van a consumir alimentos seguros. Bueno, muchas gracias a todos.